Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Félix Sardón y en esta oportunidad estaremos revisando las actividades correspondientes a la primera semana de trabajo en la asignatura de Lógica Simbólica para un 10º grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Comenzaremos revisando algunas de las lecturas que son de carácter obligatorio que ustedes deben de realizar para poder iniciar en el desarrollo de sus actividades. La lógica, como una rama de las matemáticas, tiene una importancia fundamental en el sentido de que pretende dar argumentación sólida a aquellas ideas que muchas veces pretendemos dar a conocer a otras personas. Ustedes tendrán que desarrollar la lectura reflexiva de esta página y la siguiente, donde se muestra la importancia de la lógica proposicional o lógica de proposiciones o lógica simbólica. Si continuamos avanzando en el cuadernillo de trabajo, observarán ustedes las actividades de inicio de esta primera semana. Deberán desarrollar el ejercicio 1.1 en este mismo cuadernillo. Aparecen cada una de las interrogantes relacionadas con la lectura que se les mencionó anteriormente. Y ustedes podrán dar respuesta a cada una de estas preguntas en el espacio que existe en el cuadernillo de trabajo. La segunda actividad es elaborar una cuartilla, es decir, una página. Aquí aparece el espacio para desarrollarla. Desarrollando un texto en el cual usted va a argumentar, es decir, usted va a explicar y va a sustentar aquello. Usted le va a dar argumento sólido, ya sea a favor o en contra sobre esta pregunta. ¿Puede la argumentación ser un medio para encontrar la verdad o llegar a un consenso cuando discutimos un asunto? ¿Y qué condiciones o valores supone una discusión para lograr esos objetivos? En muchas situaciones de la vida cotidiana nos encontramos con eso de que queremos persuadir a otras personas en un grupo, en una reunión, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en una organización sin fines de lucro o cualquier tipo de reunión social. Y nosotros muchas veces nos encontramos con algún tipo de discusión sobre un determinado tema, un determinado asunto. Entonces usted tiene que dar argumentos sólidos explicando en esta página si la argumentación que se pueda dar en una reunión donde se está discutiendo un asunto, donde hay un debate, si esa argumentación puede servir para llegar a demostrar una verdad sobre un determinado asunto, o al menos permite llegar a un consenso entre las personas que están haciendo un determinado debate. Usted tiene que explicar. Aquí se le solicita que usted pueda expresar toda su fluidez a través de la escritura, haciendo un texto de una página, explicando si realmente con la argumentación, dando argumentos, usted puede llegar a un consenso sobre un debate, o al menos encontrar la verdad sobre un determinado tema. Y podría mencionar qué condiciones o valores supone una condición para lograr estos objetivos. Usted ahí podrá mencionar si se requiere que el valor del respeto, si es necesario que haya respeto, si es necesario que nosotros aprendamos a escuchar, que aprendamos a respetar las opiniones de los demás, y usted podrá explicarlo en una página. En la siguiente página comenzamos a ver el concepto de lo que es una proposición. Una proposición, ustedes podrán realizar la lectura de este texto, pero una proposición puede definirse como una afirmación. Cuando hablamos de una afirmación, es una idea, una oración que yo puedo expresar, pero que no necesariamente tiene que ser verdadera. Esa afirmación puede ser falsa. Yo puedo estar diciendo en este momento que la selección de Honduras ganó el partido de ayer. Un ejemplo, ¿verdad? La selección de Honduras ganó el partido de ayer. Pero esto que yo estoy diciendo lo estoy afirmando en este momento. Pero esto que estoy diciendo puede ser verdad o puede ser algo falso. Pero siempre que hacemos una afirmación y que tiene un valor de verdad,
Un valor de verdad significa decir esto es verdadero o esto es falso. A eso se le dice valor de verdad. Entonces, siempre que podemos hacer esto en una oración, decimos que eso es una proposición. Aquí se presentan algunos ejemplos de algunas oraciones que pueden ser consideradas proposiciones. Por ejemplo, el amor es la felicidad. Alguien podría estar afirmando, el amor es la felicidad. Y alguien puede decir, esto es verdadero. Alguien puede decir, pero para otra persona, esto es falso. Entonces, este tipo de oraciones pueden ser consideradas como proposiciones. O incluso las oraciones que son impersonales, como decir nieva, o decir está lloviendo, o es de día, es de noche. Pero existen otras expresiones u oraciones que no son consideradas proposiciones. Cuando vemos una proposición de uso afirmativo, cuando queremos exclamar algo, por ejemplo, ¡qué noche tan bella! Este tipo de oraciones no son consideradas afirmaciones porque no le podemos atribuir un valor de verdad. Si alguien dice, ¡qué noche tan bella!, ¿cómo podemos decir si esto es verdadero o esto es falso? Si lo que está haciendo es una exclamación, no podemos atribuirle un valor de verdad. Si alguien expresa un sentimiento de un hijo, por ejemplo, hacia su madre y le dice, te amo, esta expresión no puede tener un valor de verdad, porque solamente está expresando un sentimiento. En conclusión, este tipo de expresiones que encontramos por lo general con signos de admiración simplemente hacen un uso emotivo del lenguaje. Entonces no pueden ser consideradas proposiciones. Lo mismo cuando expresan un uso prescriptivo. Por ejemplo, cuando decimos, cuidado con el perro. Esto no puede tener un valor de verdad y decir que esto es verdadero o esto es falso. Simplemente está dando como una señal de alerta. O cuando decimos, póngase de pie. Esto es como una orden. Tampoco puede ser considerado una proposición porque no podemos encontrar un valor de verdad en ello. Existen otras oraciones, por ejemplo, que son utilizadas para preguntar, como ¿cuánto cuesta esta revista? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Este tipo de expresiones no pueden ser consideradas proposiciones porque no podemos atribuirle un valor de verdad. Imagínense que me preguntan a mí, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo voy a dar una respuesta a este tipo de pregunta asignando un valor de verdad como verdadero o falso? Si lo que me están preguntando es cuántos años tengo. Entonces, en conclusión, también podríamos decir que oraciones que están en forma interrogativa no pueden ser consideradas proposiciones. Hay otras oraciones como orar, saludar, hacer reír. Esas expresiones tampoco son consideradas proposiciones. Por aquí se nos presenta lo que es un mapa conceptual sobre un mapa mental, mejor dicho, sobre lo que es la oración, los usos que se hacen generalmente del lenguaje y su forma gramatical. Vemos por un lado izquierdo los usos del lenguaje que pueden ser informativos cuando estamos haciendo una afirmación en una oración. Emotivo cuando nosotros estamos exclamando algo y por lo general lo presentamos entre signos de admiración. Prescriptivo cuando nosotros estamos dando una señal de alerta, una orden, por ejemplo, y en muchas ocasiones también utilizamos signos de admiración. Por otro lado, tenemos lo que es la forma gramatical. Y encontramos nosotros que la oración puede ser declarativa cuando estamos haciendo una afirmación, puede ser exclamativa cuando necesitamos exclamar, valga la redundancia, un sentimiento, por ejemplo. Puede ser interrogativa cuando nosotros hacemos una pregunta, un interrogante, pero también puede ser imperativa cuando nosotros estamos dando alguna orden. Es importante prestar mucha atención a lo que es este mapa mental porque esto ayudará a responder otras actividades posteriores. En la siguiente actividad que también deben desarrollar en esta semana, ustedes tendrán que leer este párrafo. Este párrafo es un canto o poesía
titulado El enigma de vivir. Después de leerlo y analizarlo profundamente y haber realizado las actividades anteriores, ustedes podrán completar esta tabla, donde se les solicita responder a las siguientes preguntas. ¿De qué habla? ¿De qué habla esta poesía o este canto? ¿Qué quiere comunicarnos? Ustedes podrán expresar sus respuestas en el espacio correspondiente. Y podrán mencionar qué uso del lenguaje se hace. Hace un momento en el mapa mental mencionábamos que los usos del lenguaje pueden ser informativo, emotivo, prescriptivo. Si ustedes identifican esos usos del lenguaje, los podrán escribir en este lugar. Si consideran que en alguna de las líneas de esa poesía hay algunas expresiones usadas que son consideradas proposiciones, ustedes las pueden escribir en este espacio. Y podrán mencionar cuál es la intención que se refleja en esa poesía. ¿Cuál es la intención su intención es argumentativa? Si se pretende argumentar algo, sustentar algo, o quiere convencernos de algo, ustedes podrán expresarlo acá, en este espacio. Siguiente actividad, siempre con la lectura del primer texto que aparece en el cuadernillo, que se denomina importancia de la lógica proposicional, ustedes podrán responder a estas preguntas en este espacio. ¿Cuál es la idea central de ese texto? ¿Qué argumenta a favor? ¿Qué argumenta en contra? ¿Cuál es su opinión personal? Y posteriormente encontraremos una tabla donde aparecen algunas expresiones y simplemente lo que usted va a hacer es indicar si es o no es una proposición. Por ejemplo, el hombre es un animal racional. Esto es una afirmación. Y como es una afirmación, puede tener un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. En este caso, el valor de verdad de esta expresión es verdadero, porque el hombre, desde el punto de vista biológico, dentro de la clasificación de los seres vivos, se encuentra dentro del reino animal, pero es un animal racional. Entonces, el valor de verdad es verdadero. Pero no solo porque el valor de verdad es verdadero, es que es una proposición. Pudo haber sido el valor de verdad falso y siempre continuaría siendo una proposición. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que responder que el valor de verdad de esta proposición sí lo es. Veamos por aquí alguna otra de estas afirmaciones. Veamos esta, vamos a ver qué otra podríamos responder. Esta es una expresión impersonal. Hace un momento decíamos como ejemplo, nieva, aquí dice llueve. Entonces esto sí es considerado una proposición. Por aquí vemos alguna señal de alerta, así como aguas. Es una forma de dar una alerta. Entonces esto no es una proposición. Así desarrollarán ustedes esta actividad. Si continuamos en la siguiente página de nuestro cuadernillo, encontraremos una de las actividades finales de esta semana. Y es que vamos a responder a esta tabla de la siguiente manera. Se nos presenta algunas oraciones. Por ejemplo, la primera dice, ¿para qué vinimos a este mundo? Entonces usted va a completar en cada una de las celdas de esta tabla, por ejemplo, el uso del lenguaje. Hace un momento hablábamos de que el uso del lenguaje puede ser informativo, emotivo o prescriptivo, pero que también puede ser un uso del lenguaje para preguntar. En este caso es una pregunta. Entonces el uso del lenguaje que se está haciendo aquí es para preguntar en este espacio. Vamos a ver, entonces usted tendría que responder aquí que es para preguntar. Para preguntar. ¿Sí? Ahora, forma de la oración. Vemos que la forma de la oración en el mapa mental que vimos, en este caso es interrogativa. Entonces usted podría responder en esta casilla aquí que es interrogativa. Muy bien. Bueno, ¿es portador de un valor de verdad? Usted dirá sí o dirá no. En este caso, como la pregunta es abierta, ¿para qué venimos a este mundo? No podemos asignarle un valor de verdad así como que verdadero o falso. Entonces, ¿es portador de verdad? Podríamos decir que no. Y cuando nos dicen, ¿cuál es su valor de verdad? Bueno, si ya dijimos que no es portador de verdad, entonces obviamente vamos a omitir esto de acá. No tiene valor de verdad. El triángulo es una figura de tres lados. Esto es una afirmación. ¿Qué uso del lenguaje se está dando? Se está dando un uso del lenguaje, si vemos el mapa mental, es informativo. Ahora, en la siguiente celda, forma de la oración.
Por lo general, cuando algo es informativo, decimos que la forma de la oración que se está utilizando en el mapa mental es declarativo o declarativa. ¿Es portador de verdad? A